Hoy hablaremos de un tema importante, evaluación formativa. En las tendencias pedagógicas contemporáneas, la idea de evaluación ha evolucionado significativamente. Ha pasado de comprenderse como una práctica centrada en la enseñanza que calificaba lo correcto y lo incorrecto y que se situaba únicamente al final del proceso a ser entendida como una práctica centrada en el aprendizaje del estudiante, que lo retroalimenta oportunamente con respecto a sus progresos durante todo el proceso de enseñanza y aprendizaje. La evaluación, entonces, diagnostica, retroalimenta y posibilita acciones para el progreso del aprendizaje de los estudiantes. Veamos entonces, de forma más sencilla, qué es la evaluación formativa. La evaluación formativa viene a ser un proceso de carácter sistemático y permanente, tanto de maestros como también de estudiantes. Por lo tanto, podemos decir que aquí se comparten metas. Este proceso sistemático, tanto de docentes como estudiantes, permite recoger evidencias de aprendizaje de ambas partes, tanto de docentes como de estudiantes, para poder tomar decisiones oportunas. Y esas decisiones oportunas no solo las toma el docente, recuerden, también las toma el estudiante, puesto que ya conoce cuáles son las metas a las que se espera llegue. Por eso es importante, ya los decíamos en los videos anteriores, cuando trabajamos, por ejemplo, en unidad didáctica, que al comienzo de esta, es decir, de la unidad didáctica, el docente tiene que informar al estudiante cuáles son los aprendizajes que se esperan, cuáles son esos propósitos que se están planteando, traducidos como aprendizajes que se van a desarrollar en los estudiantes. 3 pasos claves para poder entender la evaluación formativa. Primero, ¿cómo evaluamos los aprendizajes? Entendidos estos últimos como el desarrollo de competencias. Para poder evaluar los aprendizajes, planteamos a los estudiantes problemas, retos genuinos que les permitan poner en juego, integrar y combinar diversas capacidades a fin de responder frente a un problema o de lograr propósitos. Para ello, tanto docentes como estudiantes tienen que conocer las metas previstas. Otro paso. ¿En qué parte del camino nos encontramos? Conocedores de las metas, tanto los docentes como los estudiantes tienen que poder identificar en qué parte del camino se encuentran. Puede ser que se encuentren al final, puede ser que se encuentren a medio camino o puede ser que se encuentren muy cerca de la meta. Eso les permitirá tomar tanto al docente como a los estudiantes decisiones oportunas y pertinentes para poder lograr los aprendizajes previstos. Para ello, recuerden ustedes que cuando hablamos de metas nos estamos refiriendo a los estándares de aprendizaje y también a los desempeños cuando nos referimos al grado. La tercera pregunta, entonces ahora ya conocedores de en qué parte del camino nos encontramos, decimos qué haremos para avanzar hacia las metas, es decir, metas ya conocidas, insisto, no solo por los docentes, sino fundamentalmente por los estudiantes, porque ambos tienen que colaborar para poder llegar a las metas previstas. Un aspecto fundamental en la evaluación formativa es la retroalimentación, que viene a ser la columna vertebral en realidad de todo esto. Pero ¿qué cosa es la retroalimentación? Vamos a ver, esta retroalimentación vienen a ser las devoluciones que hace el docente al estudiante, evidenciando de manera asertiva no solo dificultades, sino también fortalezas, a fin de que éste pueda caminar seguro hacia las metas. Esta retroalimentación puede ser de forma escrita, como por ejemplo cuando se hacen anotaciones al margen. Es decir, el estudiante necesita saber cuáles son las dificultades, cuáles son sus fortalezas, para que, como decíamos hace un momento, con paso firme y seguro pueda ir hacia las metas ya conocidas, no solo por el docente, sino fundamentalmente por ellos mismos.
Pero también pueden ser de forma oral, pueden ser descriptivas cuando el docente les dice cuáles son esas dificultades, cuáles son sus fortalezas, qué requiere y qué necesita para poder llegar de forma firme y segura hacia las metas. O también puede ser de forma reflexiva, es decir, que a partir de preguntas haga que el estudiante se dé cuenta de ello, ¿no? De cuáles son sus dificultades, pero también de cuáles son sus fortalezas. En este sentido, recuerden que no solamente es el docente o la docente quienes son los que dan cuenta de estas dificultades y que se queda simplemente en ello. O sea, doy cuenta, sé cuáles son las dificultades de mis estudiantes, sé cuáles son las fortalezas de mis estudiantes y entonces yo trabajo de forma aislada, ¿no? Aquí tiene que participar también el estudiante. El docente o la docente le da a conocer de manera asertiva sus dificultades y también pues felicita a todas las fortalezas que tiene el estudiante y a su vez hace su trabajo conocedor de ello, ¿no? Eso es lo que conocemos como el feedback. O sea que hay una situación de a dos. Como hablábamos al comienzo, es una meta compartida. Ahora haremos un distingo entre lo que es retroalimentación y reforzamiento. Dos palabras que durante décadas se creyó que eran sinónimas y que sin embargo no lo son. Ahora veremos por qué. En la retroalimentación no solo se reconocen dificultades, también se reconocen fortalezas, pero también añadimos a esto lo siguiente. Ese reconocimiento de dificultades y de fortalezas no solo es de parte del docente hacia el estudiante, sino que también es del propio estudiante. Reconoce sus dificultades, sus fortalezas para poder caminar seguro y firme hacia las metas establecidas que ya las conoce. Y en el reforzamiento solo se reconocen dificultades. ¿Y quiénes las reconocen? Solo las reconoce el docente. El estudiante es un ser pasivo aquí. En la retroalimentación se centra en los procesos, es decir, que esto permite hacer ajustes y reajustes de forma permanente para poder obtener buenos resultados. Igualmente, estos ajustes y reajustes no solamente es de parte del docente, sino también fundamentalmente del propio estudiante. En el caso del reforzamiento está centrado en los resultados, ¿no? El docente espera pues al final de un proceso para poder hacer el refuerzo de algo que no ha sido, entre comillas, aprendido. En la retroalimentación se promueve la autorregulación, o sea, lo que es, el docente actúa como un mediador para que el estudiante pueda darse cuenta, obviamente con su apoyo, de cuáles son sus dificultades, cuáles son sus potencialidades, a fin de poder llegar hacia la meta prevista y, en muchos casos, sobrepasar esas metas. Recuerden que esas metas las estamos planteando desde la perspectiva de los estándares de aprendizaje que ya los tenemos en los documentos curriculares, en el caso de los ciclos, y en el caso de los grados, los desempeños. En tanto que en el reforzamiento se promueve la memorización, y el docente no es un mediador, el docente es un instructor. En la retroalimentación, el docente orienta al estudiante a la reflexión, a través de preguntas, de repreguntas, de situaciones que le plantea. Lo que busca es que el estudiante pueda reflexionar a fin de que éste pueda llegar a lograr las metas previstas. En el reforzamiento, el docente determina lo que el estudiante debe saber. Es decir, él solo conoce las dificultades, las potencialidades de sus estudiantes y nunca hace devoluciones. Como ya habíamos indicado anteriormente, el estudiante solamente es un ser pasivo. En la retroalimentación, el aprendizaje conlleva a demandas cognitivas altas, ¿no? De asociaciones, de transferencias, etcétera, ¿no? En este caso, desde la perspectiva de enfoque por competencias, pues el desarrollo de las mismas. En tanto que en el reforzamiento, el aprendizaje está basado en el desarrollo de contenidos. Uno dirá, o ustedes se preguntarán, pero los contenidos son importantes, por supuesto que son importantes. ¿Y en qué se diferencian de las competencias? Que estos contenidos, ¿no?, vienen a formar parte de la estructura general de la competencia, ¿no?, que recuerden que tiene 3 dimensiones: conocer, hacer
y ser. ¿Qué necesitamos hacer para poder lograr buenos aprendizajes? ¿Necesitamos retroalimentar o necesitamos reforzar? La decisión la tienen ustedes, queridos maestros. Muchas gracias.